con esto damos inicio al segmento cultural del programa, del Paso Cambiado de hoy, del día 27 de agosto del 2024. Y estamos felices porque cada vez que tenemos gente invitada en el piso, estamos felices. Y estamos con Hugo Lescano, que es cineasta. Hola Hugo, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo están? ¿Ven? ¿Está contento usted, don Gallo, o no? Mucho, Bueno, mucho. Hugo Lescano, que viene a mostrarnos o hablarnos de un documental que se va a estrenar este jueves en el Cine Común y que vamos a estar desarrollando ahora, a partir de este momento, pero me dispara, lo primero que me dispara es que, conociendo la historia de cómo se creó este documental, un poquito de la historia, es de que vuelvo a eso que yo siempre les digo, que las casualidades no existen, ¿no? Porque nada es casual. Y siempre nos encontramos con algo que nos puede despertar la creación de algo nuevo y necesario. Y me parece que en este caso se dio así, pero se lo vamos a hacer contar, por supuesto, a Hugo. Estaba invitado eh, otro compañero, Ricardo. No, Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, que es periodista, eh, y bueno, no ha llegado, pero por ahí en cualquier momento llega y lo tenemos acá con nosotros, que también es una pieza importante dentro de este documental, y que Hugo empieza a contar a ver cómo le pasó, por qué este documental va a ser mostrado el jueves y de qué manera se dio. Bueno, gracias primero por la invitación, y poder difundir el trabajo que hicimos. Bueno, este es un documental que arranca ya por 2018, cuando fuimos a la casa de Ricardo Napurí, que es un viejo militante revolucionario, militante de la izquierda argentina. Fuimos a su casa buscando información sobre otro personaje. Es decir, estábamos haciendo una investigación para una película cuyo protagonista iba a ser François Chape, un delincuente francés que se refugió en la Argentina, que participó en la guerra de Argelia del lado de los malos, por supuesto. Vino acá, acá hizo tropelías muy grandes, y como él había vivido en el barrio de Montecastro, acá en Capital Federal, y nosotros habíamos hecho un cortometraje donde se hablaba del tema, y nos pareció interesante ampliar la investigación y hacer un documental sobre él y la trayectoria que tenía este personaje. Entonces Carlos Rodríguez, justamente el periodista que estamos esperando, me dice, bueno, vayamos a la casa de Ricardo Napurí, que seguramente lo conoce, porque él es coetáneo de este personaje y debe saber de los movimientos que hizo este personaje. Y cuando llegamos, para nuestra sorpresa, bueno, pusimos las cámaras, los micrófonos, qué sé yo, Ricardo nos dice, yo de este personaje no sé nada, no tengo nada que ver. Pero empezó a contar su historia personal, y era tan interesante que yo digo, esto no me lo puedo perder bajo ningún punto de vista. Y empezó a contar toda su trayectoria desde su nacimiento en su patria natal en el Perú, hasta que todo su derrotero llega a la Argentina, y toda su ideologización, digamos, acá en la Argentina a cargo de Silvio Frondizi, el pensador marxista, hermano Sí. del expresidente. Pero lo interesante del caso es que, bueno, más o menos nos contó él, más de una hora y media, nos contó toda su vida, que es muy interesante, pero que eso está filmado. Y yo, la verdad, para hacer un documental, una persona filmada puede ser muy interesante, pero está bien para tener el testimonio, pero eso, convertirlo en una película. Claro. Está bien como un reportaje, ¿no? Exacto. Digamos, como un reportaje periodístico. Exacto. Hubiese quedado perfecto. Eso solo hubiese quedado para que esté en algún archivo o que forme parte de otros documentales. Pero era muy interesante. Entonces dijimos, bueno, terminó de hablar, dijimos, bueno, vamos a volver una segunda vez a hacer una segunda entrevista y un poco recrear la vida de este hombre. Pero ¿qué pasó? Nos agarró La pandemia de COVID-19 y no pudimos volver hasta el 2021. Poco para informarles, Ricardo Napurí tiene 99 lúcidos años. En 99. 99 lúcidos años. Y claro, cuando volvimos, ya tenía como 3 años, como 3 años más, pero seguía con mucha lucidez.
Pero claro, ya estaba un poco cansado, había pasado la pandemia, había pasado enfermedades y qué sé yo, y claro, no lo podía hacer caminar ni como lo que habitualmente se hace en un documental con gente de menor edad, pero siguió hablando y todo lo que dijo era muy interesante. No solo repitió cosas que había dicho en la primera entrevista, totalmente coherente y confirmándolas, sino que las enriqueció y agregó mucho más. Quiere decir que teníamos ya 1 hora y media más, casi 2 horas, 2 horas más. Y yo decía, ¿y qué hago con todo esto? Este material no se puede perder. Entonces ahí es donde nace el guión de la película. Es decir, yo tuve que pasarme horas viendo este material, escribiendo un guión, contextualizando lo que decía Ricardo Napuri, es decir, porque en el documental que hemos hecho hemos agregado locución en off a cargo de Manolo Callao, el actor. Lo hemos enriquecido con imágenes de archivo que hemos encontrado, imágenes de Ricardo Napuri que ni siquiera Ricardo Napuri sabía que estaban, y que fue una gran sorpresa para él verse, por ejemplo, el día que fue a hablar, a disertar en Aló Presidente frente a Hugo Chávez, el mismo día que fue Maradona. Eso para él fue una gran sorpresa, porque él contaba que había ido y nos contó, pero nosotros nos encargamos de buscar, investigar y encontrar ese material y poder reproducirlo en la película. Y bueno, las escenas que él cuenta de su origen en Perú como aviador militar, dice, más por necesidad que por vocación, y claro, su exilio, es decir, su destierro de su país natal por negarse a bombardear civiles, en una de las tantas revueltas que había y luchas que había entre el aprismo y los militares y los bandos y qué sé yo. Entonces, a él los destierra. De eso no había, él lo cuenta, pero de eso no había ningún material, no había ninguna foto. Entonces, con mi editor, Juan Gabriel Lescano, que es mi hijo también, hicimos todas escenas de animación en la película para que todo este relato se haga fluido, ameno y atractivo. Sí, que es un relato que si uno se pone a escucharlo, como un relato periodístico, como la nota que hicimos hace un rato con Mercedes, de repente puede resultar pesada, ¿no? Claro, si uno tiene con un contexto. Sin embargo, con la animación que tiene y con la edición, está lograda como una película que se puede ver de principio a final y uno no puede dejar de mirar y escuchar, ¿no? Porque como y sorprenderse decía por lo que dice y lo que cuenta, ¿no? Claro. Todo el anecdotario que él tiene, las cosas que revela, ¿no? Porque inclusive él tempranamente, cuando se produce la Revolución Cubana, no nos olvidemos que Napuri nace en 1925. Es decir, es una persona que vivió prácticamente toda la historia del siglo XX. Y todavía hay algunos personajes. Yo conocí en la ciudad de Rosario hace poco tiempo un ingeniero boliviano que estuvo muy vinculado al gobierno de Evo Morales, también que había estado en post-revolución en Cuba, ¿no? Formándose como después de la caída del Che, formándose en Cuba como soldado para lo que ellos decían que iban a hacer como una segunda intento de revolución en Cuba, ¿no? En Bolivia, que después no se dio, pero muy interesante del lugar que lo cuenta y cómo lo cuenta. Ahora es un preso político, está preso en su país, en su casa, pero no puede salir de su casa, ¿no? Como el tipo perseguido, ¿no? Porque, bueno, como todas las personas que piensan y se animan a decir cosas. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Tengo dos preguntitas que hubo que me salen. Primero, si te causó sorpresa, más allá de la sorpresa inicial con Napuri, de ir descubriendo que todo ese material era muy rico y el personaje era muy rico, si a la hora de ir a contactar, como vos decís, bueno, fuimos a archivos, investigamos y nos dimos cuenta de un montón de otras cosas, y si eso de alguna manera te sorprendió, ¿no? Si te causó sorpresa certificar de alguna forma todo lo que decía Napuri, que no había por qué dudar, pero estando en archivo se enriquece más esa verdad, se hace como una verdad más tangible, ¿no? Y la otra, ¿por qué mostrar un documental como esto en estos tiempos donde todo se devalúa, ¿no?
donde está todo devaluado, donde hay descreimiento por todas las cosas, y digo, y si se quiere hablar de convulsión, se puede hablar de convulsión también, convulsión, eh, y un documental que viene de alguna manera a, no sé si a reivindicar una idea, pero de algo que existió y que fue posible y que cambió de alguna manera todo lo que se venía pensando de otra forma, o decir, bueno, esto no sirve. Hoy es muy fácil hablar de, bueno, el socialismo no, el comunismo no, esto no va, esto no existe, esto ya pasó, esto ya se murió. Bueno, eso de alguna manera, este documental viene a mostrar esa historia que existió y que fue posible. Bueno, empiezo por la segunda, que es la segunda pregunta, que es la que más me interesa responder, porque me lo están haciendo constantemente. La pregunta me dice en este momento, ¿cómo se te ocurre poner una película de este tipo, ¿no? Que inclusive el prejuicio de mucha gente, y no digo gente que se pueda tildar de ignorante, me dice, hiciste una película zurda, hiciste una película montonera, no sé, es decir, los adjetivos calificativos, a mí no me ofende ninguna de las dos cosas, digamos, claro. pero yo creo que la película comenzó el proyecto cuando no nos imaginábamos del todo que podía pasar esto y estar viviendo lo que estamos viviendo políticamente. Sí. Es decir, si bien ya en aquel momento se vislumbraba en el 2018 el panorama que podía haber en las elecciones, se habían aparecido determinados personajes que hoy están en el poder, realmente no teníamos la menor idea de que íbamos a estar en la situación actual. Es decir, quizás teníamos una idea muy pequeña que podía llegar a suceder esto. Entonces es un poco como que la película, yo no la busqué, la película me encontró a mí. Claro. Y yo la verdad que no soy de hacerle, de esquivar el bulto. Yo acepté el desafío. Yo cuando vi el material que tenía, dije, este va a ser un material polémico, de alguna forma, porque se viene toda una correntada ideológica totalmente contraria a la que yo voy a exponer en la película. Y seguí, y le di para adelante, como le estoy dando para adelante ahora con el estreno, cuando me están advirtiendo este tipo de cosas, ¿no? Me dice, che, pero ¿cómo? Ahora justo esta película. Y bueno, si todos nos empezamos a achicar, digamos, y a no decir y a no contar, bueno, va a ser peor la cosa. Claro. Entonces yo acepto ese desafío. Y me parece que es muy importante, más allá de que la gente coincida o no coincida con Ricardo Napuri y lo que cuenta y su historia, me parece que lo interesante es sacar a la luz, discutir, no poner bajo la alfombra los temas, que es lo que está pasando. Mucha gente, para cuidarse un poquito, no quiero decir el culo, pero trata de no hablar de determinadas cosas y de no exponerse demasiado porque trata de quedar bien. La película recorrió todos los caminos institucionales y legales. Lo que pasa es que en medio se fue de las manos, porque claro, fue aprobada totalmente en la administración anterior del Inca. Y estrenada en esta, pero porque ya venía con una inercia toda la película, digamos, que no fue. Bueno, es buena hora que la película se pueda ver y se pueda estrenar. Obvio, y ojalá la gente vaya y la gente pueda discutir, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que cuenta Ricardo Napuri. Yo en lo personal traté de respetar al máximo lo que él dice, no manipular lo la que esencia él cuenta, de su pensamiento. La esencia, más allá de que en muchas cosas puedo coincidir y en otras quizá no tanto, pero es la palabra de él. Claro. Y traté de contextualizar los hechos históricos. Yo no creo en la objetividad, por supuesto, pero lo más objetivamente posible. ¿Por qué? Porque hay toda una historia que no, sobre todo la juventud, no conoce. Es decir, uno cuando habla de estos hechos históricos, de estos acontecimientos de la segunda
mitad del siglo XX y por qué se dio la lucha revolucionaria y las caídas de los gobiernos populares en toda Latinoamérica, la juventud no lo conoce. No, claro, es claro. como que para ellos es hablar, no los culpo totalmente, es decir, no, pero a mí me gustaría que esta película llegue a la juventud que se está formando en los últimos años de la secundaria, en la universidad, que puedan verlo y que lo puedan debatir. Claro, claro, y que puedan inquietarse en leer, Exactamente, conocer, ¿no? y Ese que tipo haya de... gente y que circule por... No solo, bueno, ahora va a estar en el circuito comercial la película, pero es comercial, digo, del INTA, Sí, ¿no? sí, Ninguna cadena de estas internacionales te va a le dar puede, la le puede película. interesar la película, por supuesto, yo no deliro pensando en eso, pero sí en circuitos alternativos donde, qué sé yo, partidos políticos, instituciones, donde la película se pueda ver y se pueda discutir. Ahí estuvimos viendo, mientras hablaba Hugo y contestaba, estuvimos viendo los avances de la película. Ahí lo estamos viendo en tamaño menor, pero recién Sí. estuvo en la pantalla completa para que la gente pueda ir entendiendo más o menos de qué va. Y vamos a recordarle a la gente antes de seguir con la entrevista, Hugo, que tenemos un montón de tiempo. No sé el tiempo que tenés vos, pero No, nosotros tenemos un montón de tiempo. agradecido por el tiempo. Contemos, bueno, se estrena el jueves, Se estrena 18:30 horas. 18:15, citamos al público en Ah, general. ¿Por qué? Porque va a haber una pequeña presentación. ah, Esperamos que Ricardo Napuri pueda asistir. Tengamos en cuenta que es una persona que tiene 99 sí, años. casi 100 años. Casi 100 años. Él ya estuvo, pues estuviste en la presentación de la película Sí. en la DAC, Directores Argentinos Cinematográficos. Él estuvo, que fue a comienzos de año eso, pero bueno, ahora una persona de esa edad, aparte tuvo problemas personales, entonces que si lo autorizan los médicos a ir a la presentación va a estar con mucho gusto. Sí. Entonces, jueves 18:15 horas en el Cine Gomón, ahí enfrente de la Plaza de los Congresos, Sí. en Rivadavia, bueno, todo el Es mundo Rivadavia 1600. conoce. Sí, todo el mundo conoce el Cine Gomón, y el que no conoce pone Cine Gomón. Uno de los pocos cines. Rivadavia y Paraná. Claro, Sí. exacto. Aparte, quieren que les cuente una cosa, no sé si ha aumentado, 400 pesos vale la entrada. No aumentó. ¿O cuánto? Está a 4.000 pesos. la entrada. Ah, bueno, Bueno, pero a comparación de las 4.000 salas, pesos, pero a comparación de lo las que salas convertidas, además estudiantes y jubilados pagan menos. pagan menos. Así que si no pueden ir el día del estreno, los esperamos días siguientes, Claro. porque la película va a estar por lo menos una semana, y si va bien va a durar, va a estar el tiempo, y después va a seguir por otros circuitos, por claro. otros circuitos, Sí, sí. aparte recuerden que es una película que la tiene que ver mucha gente, y hay mucha gente que va a descubrir y va a aprender mucho con esta película, ¿eh? Y se va a asombrar de muchas cosas. Gallo, ¿usted qué onda? Yo lo primero, a mí me parece que vos no te has dado cuenta de la enorme victoria que es para vos, para tu equipo, para el campo popular, que puedas poner esa película, ni más ni menos que una película que exalta la revolución, el socialismo, la lucha obrera y popular, en el Cine Gomón. En cualquier otro contexto, en cualquier otro momento de la historia de nuestro país, sería una anécdota más. Pero que vos puedas instalar, puedas primero haber hecho esa película, segundo haber encontrado un tipo de 99 años que a los 99 años sigue reivindicando la lucha revolucionaria, que yo creo que debe ser el único hombre de 99 años que reivindica la lucha revolucionaria acá, en América Latina y en el mundo, ¿no? O sea, encontrar un tipo de 99 años que reivindique al Che, que reivindique la revolución cubana, ¿no? En un mundo en donde todo se corrompe, en donde todo se diluye, en donde todo es fugaz, transitorio, ¿no? Es hermosísimo. O sea, yo creo, a mí me parece que vos tendrías que estar no solamente orgulloso, que sé que lo estás, sino muy contento de que pueda haber una película de esta envergadura con un tipo
como este, ¿no? Con un hombre como este. Y yo pensaba en este hombre, Naporí, que se negó a bombardear a los civiles en Perú desde su avión y trazaba un paralelo con Ernesto Adradas, que fue el aviador que el 16 de junio de 1955 salió a cagarse a balazos en el aire con los aviones golpistas que bombardeaban Plaza de Mayo, ¿no? Sí, un Mirá, hecho poco conocido, pero también poco conocido, pero también un héroe sí, en ese momento, sí, sí. que después fue el que lo acompañó a Perón cuando volvió acá a la Argentina. Esa es otra historia. Así que primero te quiero felicitar por todo esto, más allá de hacerte alguna pregunta. Me parece que ejemplos como este no son más que escasos y en este contexto significan algo, ¿no? Significa una tocada de culo a la ultraderecha neofascista que gobierna este país. Decimos, bueno, acá está la película, viste, si te gusta bien y si no, andate un poco al carajo, ¿no? Vayan a verla. Sí, a raíz de lo que vos estás contando del aviador que salió a bombardearse acá contra los aviones golpistas, digamos, me nace a mí pensar, esto es un pensamiento, en la humanización de Naporí, porque Naporí, él lo dice en el documental, que él no tenía formación política ni ideología política en ese momento, incluso cuando vino a la Argentina, estuvo muchos años acá, hasta que se encontró con Silvio Frondizi y decidió acercarse a la ideología de Silvio Frondizi, él no tenía formación política. Exacto. O sea, con lo cual se niega desde un lugar humanitario. Él hace toda una evolución, hace todo un camino donde Silvio Frondizi justamente es importantísimo porque le da la formación ideológica y le da las herramientas para formar estudiantes universitarios latinoamericanos que en ese momento, a la luz de la gratuidad universitaria, se estaba dando en el país y venían, él dice, miles de estudiantes de países limítrofes a estudiar a la Argentina. Y esa era la gente que ellos captaban y formaban, gente que después intervino en procesos, algunos revolucionarios, otros reformistas en toda Latinoamérica. Pero lo interesante, y no lo voy a espolear como se dice ahora, viste que se usa mucho la palabra, no hablemos mucho de la palabra nueva, que él sigue en esa evolución, Ricardo Naporí, sin renunciar para nada a sus ideales y planteándolo. En este momento está con un mensaje profundamente humanista a sus 99 años, porque él dice que lo que está en peligro en este momento es la vida y lo que está en peligro es la tierra y la naturaleza, con el saqueo que hay, el extractivismo. Entonces es una persona que está tocando temas que quizás las mismas personas que estaban en el proceso de la lucha revolucionaria hace unos años, hoy él está avanzando hacia sus 99 años pensando en el medio ambiente y en lo que es el extractivismo y en lo que es la proyección de la vida, ¿no? de la humanidad. Me parece que eso es algo importantísimo. Que es una deuda del socialismo. También, exactamente, ¿no? Yo en una deuda de la izquierda, diría, en general, claro, haber dejado un poco de lado. Y él está planteando de una forma inteligente esta evolución. Es decir, él no está hablando ni de agarrar las armas en este momento, ni nada por el estilo, porque estamos en otra etapa histórica, pero sí en que cada uno de nosotros tenemos que ser como una célula, formar como una célula y generar conciencia entre nosotros de cuál es el verdadero peligro que estamos corriendo en este momento. Por eso me parece que es muy interesante la reflexión final que él hace en la película, ¿no? Y es el legado que nos va a dejar. Bueno, tómelo o déjelo. Es claro. Decir, te puede gustar, no te puede gustar, puedes discutir con él si
si querés, bueno, pero me parece que eso es lo importante en este momento donde, digamos, se habla de cualquier cosa, donde cualquier historia pueril es importante, donde, no sé, qué sé yo, aparecen diputadas y diputados con pajaritos en la cabeza o patitos o lo que sea, que aparezca un hombre de 99 años hablando Claro. seriamente, realmente, Claro. Sí. me parece que ese es el hecho, Que rompa con lo- ese es el hecho Que revolucionario. rompa Claro. con lo bizarro, ¿no? Con lo Claro, bizarro que nos está pasando. Es muy exactamente. bizarro lo que nos está pasando. Alguien que hable en serio, alguien que no esté resignado y que Claro. diga, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantar, ¿no? Es decir, en este momento eso es revolucionario. Claro. No agarrar una metralleta ni nada por el estilo. Me parece que, que tomar conciencia es la verdadera lucha y la verdadera revolución, ¿no? Me parece, en este momento. Quiero compartir con ustedes y con la audiencia unos mensajitos que nos llegan en el canal de YouTube. Saben que nos pueden estar viendo y escuchando por ahí. Oralia López, que está en California, Estados Unidos, nos escribe y nos dice, sí, es valiosísimo que puedas poner esa película. De acuerdo totalmente. Y Ana Tapia dice, muy buen programa, gracias. Ana Tapia, que es una militante de derechos humanos y que está en la ronda de madres todos los jueves ahí, nos manda saludos y le gusta mucho el programa. Así que, bueno, los saludos si nos están escuchando. Gracias por estar ahí del otro lado y hacer que nuestras voces se escuchen ahí. Bueno, sí, hablando de la película también y del personaje de Napurí, esto de que rompe lo bizarro, ¿no? Es con estas cosas que nos pasan que parecen terribles. Hugo, quiero ir un poquito más al fondo de tu carrera, si se puede, porque tenés muchos años de cineasta, ¿no? Tengo muchos años de edad también. Tenés muchos años, Ya vas a llegar a los 99. Sí, muchas películas. Espero llegar lúcido como Ricardo Napuri. Muchas películas y seguís avanzando en esta cuestión de la creación, que no es poco en estos tiempos, Sí, ¿no? Crear sí, en estos tiempos es sí, muy difícil. muy difícil. Y vos estás poniéndote la mochila y jugándotela. Contanos cuándo se te despierta el bichito, esa cuestión de decir, yo quiero que la gente vea algo de lo que a mí me pasa. Como por decir, cómo nació mi Sí, tu vocación. vocación, sí. Mira, yo de muy chico tenía esa cosa de que me gustaba el cine. Al comienzo no sabía, cuando era un pibe, yo fui un pibe de barrio, digamos, ahí en Monte Castro, donde mis viejos me llevaban al cine, porque recién tuvimos televisión entrado en los años 60 nosotros, Sí. Y entonces mis viejos me llevaban bastante al cine y yo cada vez que veía una película veía algo más. Yo me preguntaba sobre, no solo la técnica, yo te digo, pero siendo un pibe de 6 años, una cosa así, Claro. le hacía preguntas a mis viejos que pobres no podían responderme, porque ellos no tenían conocimiento de lo que era la técnica cinematográfica. Yo, por ejemplo, veía lo que hoy se llama gramaticalmente en el cine el fundido a negro, cuando la imagen se vuelve toda oscura y se pasa de una escena a la otra. Decía, ¿y por qué pasa esto? Le preguntaba, ¿y cómo lo hace? Y mi viejo no me podía. Entonces, y cuando me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo no sabía que había gente que hacía películas, es decir, técnicos, ni directores de cine, ni nada. Y yo decía, acomodador de cine. Había un trabajo. Había uno que pasaba y acomodaba a la gente. Había uno que acomodaba a la gente en las butacas con una linterna. Y yo me decía, ¿por qué? Porque quería estar ahí adentro. Claro. Yo quería estar ahí adentro y ver las películas permanentemente. Bueno, hasta que ya fui creciendo y nunca, la verdad que no sabía ni lo que quería estudiar ni nada por el estilo, pero siempre me gustó el cine. Yo hice la mitad del secundario en el colegio industrial y bueno, qué sé yo, ya ahí me di cuenta que no era para la química industrial y me pasé al Colegio Nacional y del Colegio Nacional después, llego a estudiar cine en la mítica Escuela Panamericana de Arte, que como eran épocas de dictadura, la dictadura había cerrado las universidades que enseñaban cine.
La Plata y la del Litoral. Es decir, las carreras, no se podía estudiar cine porque la dictadura lo había cerrado. Bueno, ahora está siendo restringido el cine. Claro. No sé, por suerte no se cerraron las carreras, pero No se cerraron las carreras, pero no hacen les todo lo gu- posible no para es- que la no- gente no es- no pueda acceder, no ¿no? simpatizan mucho, ¿no? Parece con eso. Pero entonces estudié en la Escuela Panamericana de Artes, que era una escuela privada. Tuve de profesor, entre otros profesores, a Octavio Getino, que Octavio Getino es uno de los míticos documentalistas argentinos, junto Sí. a Solanas, el famoso realizadores de la Hora de los Hornos, obra maestra Sí, sí. del documental. Entonces Octavio de alguna forma nos fue inculcando la idea del documental hasta que se tuvo que exiliar, y nosotros seguí ya siendo estudiante. Tuve una experiencia documental muy interesante que se rescató hace unos años, que en plena dictadura había un grupo en el barrio de Villa Soldati que estaba haciendo una experiencia de educación por el arte. Era una especie de experiencia de resistencia cultural en plena dictadura. Muy por abajo, todos muy calladitos. Pero un compañero nuestro de cine nos dijo, hay un grupo de chicas y muchachos en Soldati Sí. haciendo una experiencia de educación por el arte en un club con la gente del barrio. Y nosotros dijimos, ¿y nosotros qué hacemos acá? Alumno de Getino. Bueno, sacamos las cámaras de la escuela y nos fuimos a filmar los fines de semana y registramos esa experiencia. En ese momento lo hicimos en Super 8, que la pudimos rescatar muchos años después, en un homenaje que se hizo a los que participaron, algunos compañeros que habían estado presos, otros que habían desaparecido, Claro. gente de la escuela Manuel Belgrano de Bellas Artes. Bueno, y mi carrera siguió. Una vez que terminé la escuela de cine, tuve la suerte de empezar a trabajar en una productora muy importante en ese momento que se llamaba Aries Cinematográfica. Aries Cinematográfica producía películas, era la productora que había hecho La Patagonia Rebelde. Por eso sus dueños estaban castigados por la dictadura y ellos no podían, ninguno de los dos, ni Ayala ni Olivera, podían filmar. No eran personajes revolucionarios ni nada por el estilo, pero estaban castigados por ese tema. Por haber hecho La Patagonia. Y todos los actores que habían participado en esa película también. El que no estaba exiliado no podía filmar. Entonces, las primeras películas que me tocó trabajar en Aries Cinematográfica fueron comedias, estas comedias pasatistas de Olmedo, Porcel, Sí. todo eso, hasta que los mismos militares en ese momento dijeron, pero nosotros estamos poniendo guita en el instituto con este tipo de películas, ¿por qué no filman? Le dijeron a los productores, nada como la gente, y porque ustedes no nos dejan, porque Olivera, yo no puedo filmar, Ayala no puedo filmar, y ninguno de los actores que podríamos convocar puede filmar. Y ahí empezaron a aflojar un cachito y se hizo, digamos, en Aries, la primer película seria interesante, que fue La Nona, con Pepe Soriano como protagonista. Sí. Y bueno, gran elenco de actores que habían estado prohibidos hasta ese momento. Bueno, y yo participé como ayudante de dirección en esa película, como segundo ayudante de dirección, que es el que hace la pizarra, ¿no? Sí. Claquetero. Pero bueno, y seguí formando el equipo de dirección a través de los años. Pasó la dictadura y pude participar en muchas películas. Fíjate la casualidad o la causalidad que se me dio en la carrera, que ya estando en el escalafón más arriba en el equipo de dirección, me convocan para trabajar en Esperando la Carroza, otra película donde un actor hace de mujer y hace de mujer grande. Es decir, fíjate el paralelo entre las dos películas. Me tocó trabajar en esas dos películas emblemáticas. Bueno, y siguió mi carrera, llegué a ser asistente de dirección de algunos directores importantes como Eliseo Subiela, Juan Carlos de Sanso. Y finalmente, bueno,
con mucho esfuerzo pude filmar mi primer largometraje argumental, de ficción, una película que se llama El Regreso, que fue premio Ópera Prima ya por el año 2000 y pico, y que fue estrenada y que bueno, hizo un recorrido y con Lito Cruz, ¿no? Con Lito Cruz como protagonista, Juan Palomino, José Luis Alfonso, María Socas. Es una película que bueno, no tuvo gran trascendencia a nivel público, fue vista dentro del país, fuera del país, recorrió algunos festivales, algunos premios traje con la película. Pero bueno, después tuve un largo periodo sin filmar argumental, digamos, de ficción, pero pude hacer varios documentales. Ahora, es una decisión hacer documentales, ¿no? Porque yo pienso, por ejemplo, cuando uno habla de una carrera determinada, que puede ser la actuación, actores o actrices determinan su carrera, hacia dónde quieren ir, el comercial, lo independiente, lo testimonial o lo que sea. Hacer documental también es una decisión dentro de la carrera del cine, como decir, bueno, yo voy por este lado, y eso ya te pone de cara a la sociedad de determinada manera. Ya sabes, Sí. un documental Sí. de Hugo Lescano y ya sabes más o menos cómo piensa Hugo Lescano, en qué lugar está parado, ¿no? Sí, bueno, sí, a mí lo que pasa es que me gustan los dos géneros, ¿no? Es decir, como me formé mucho en la ficción, yo trabajé al lado de grandes directores como Alejandro Doria, que era un gran director de actores. Sí. Es decir, no solo hay que ver sus películas, sino los programas de televisión que él hacía. Y pude ver cómo estos grandes directores trabajaban y marcaban a los actores. A mí me gusta mucho también la ficción. Es más, el único documental que hay hasta ahora de historia del Teatro Nacional a través del Circo Criollo lo realicé yo, que es una película que se llama La Historia en la Arena, donde, bueno, colaboraron, vos lo viste también, sí, donde colaboraron Pepe Soriano, Héctor Alterio, Alfredo Alcón, China Zorrilla. Y bueno, esos son grandes actores digamos, del teatro y el cine nacional, ¿no? A mí en realidad me gusta el cine. Yo podría filmar tanto una ficción como un documental. No, en ese sentido no le hago asco. Me parece que estoy formado para las dos vertientes. ¿Cuál es más barato de hacer, el documental o la ficción? No, en general. Barato entre comillas. No, en general es más, en general es más económico hacer un documental. Pero también depende cómo se realice ese documental, porque no es lo mismo, digamos, trabajar con material de archivo y hacer entrevista, que trabajar con material de archivo, entrevista y además reconstruir con actores escenas de los personajes. A ver, yo si en esta película hubiese tenido quizás presupuesto para hacerla, la de Napuri, quizás hubiese convocado a actores para recrear algunas escenas de su vida. Pero bueno, hubiese sido otra película. Entonces el presupuesto sería completamente... ¿No tuviste ningún subsidio del ICA? Tuve un subsidio a la postproducción muy pequeño, pero me alcanzó para pagar la postproducción de sonido, por ejemplo, y algo de la edición. Pero fue muy pequeño, sí, sería irrisorio y contar cuánto fue. No te quiero desmoralizar, pero me parece que cuando vean la película va a ser más pequeño todavía que no, la película se vea y no, mirá, yo creo que, viste, me planteaba esto de qué va a pasar, que si a alguna gente le puede molestar, a otra no, qué sé yo. Bueno, las cosas son así, la película está hecha, está para ver. No la vamos a guardar en un cajón. Exactamente, y bueno, ojalá que la gente la pueda ver y habrá gente que le guste, gente que no le guste, gente que ya la ha visto y que le encanta y que dice que bueno, que extraordinario, y gente que no dice que es mala la película, pero que le molesta. No, claro. Y bueno, esas son las reglas del juego. Sí, puede gustar o no gustar, pero no, de malo uno tiene nada. Lo que uno puede sentir es decir, no, bueno, no es mi mano. Claro. No. Hay gente que por ahí... Yo tenía un amigo que no lo podía entender, ¿no? Sigue viviendo, no se murió. Pero
cuando ya veía el título ya decía algo, esto no me interesa, no lo miro. Pero, no, miralo, después sacará... No, ya con el título solamente te decía, no lo miro. No, hay gente que reacciona de esa forma. Bueno, todos me decían, che, pero ¿qué título le pusiste a la película? Tiempo largo y jodido. ¿Qué quieres que te diga? Digamos que es el antitítulo comercial, pero ¿saben qué? Es una frase que dice el propio protagonista, que reflexiona el protagonista, claro, y que lo dice. Claro. Y a mí me pareció maravilloso, digamos. Sí. Me jugué por ese lado, digamos. Digo, bueno... Está muy bien. Bueno, la película se llama Tiempo largo y jodido, va el jueves, 18-15 horas, hay que estar en el Gomón, ahí, en la calle Rivadavia, frente a la Plaza de los Dos Congresos, para vivir el estreno, y después sigue varios días más. Ojalá vaya mucha gente para que siga varias semanas más, y después va a andar en el circuito del Inca. Se llama Tiempo largo y jodido, es la historia de alguna manera de Ricardo Napuri, y género documental, dura 81 minutos. Voy a leer un poco de la ficha técnica. Se produjo en el año 2023 en Argentina. La dirección, el guión y la producción es de Hugo Lescano. La producción ejecutiva de Rodolfo Durán. Entrevista el periodista Carlos Rodríguez, el narrador Manuel Callao, van a ver la voz en off. La fotografía, cámara, animación y edición es de Juan Gabriel Lescano. Postproducción de sonido Carolina Pérez Sandoval. Música Gabriel Bajarlía. El hijo del gran escritor Bajarlía. Ah, mirá. Sí. Bien. Asistencia de producción Abel Julián Lescano. Asistencia de dirección Luciano Capristi. Gráfica y diseño Susana González. Prensa y difusión Laura Caligaris. Y bueno, acá están los números de teléfono de contacto. Eso. No lo damos. No le damos los números de teléfono de contacto. Bien, esta es la ficha técnica. Están todos y todas invitados. Aquí tenemos la sinopsis, que después yo he leído una parte, pero después vamos a leer más. Hay que ir a ver la película, ¿eh? Así que, Hugo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. No sé si nos queda algo por contar, porque nos quedan unos minutitos, ¿no, Brian? Y nos quedan unos minutitos. ¿Nos queda algo por contar? No, bueno, que creo que Ricardo Napuri no solo cuenta la historia, sino que es protagonista de la historia. Protagonista. Eso es lo importante, porque yo podría contar esa historia, digamos, pues la leí, la vi tantas veces en documentales, pero yo no fui protagonista por una cuestión generacional. Él, cuando dice, me entrevisté con el Che y le dije esto y esto, es él en primera persona. Sí. Es muy interesante lo que él cuenta sobre la entrevista con el Che y de la inquietud que le genera a Napuri el Che, y lo que él, como contrarrespuesta él descubre del Che, ¿no? Como no lo voy a decir porque lo tienen que ver y lo tienen que escuchar. Sí, lo admira, lo admira, pero no lo ve como un ser humano. Sí, lo ve como un hombre de carne y hueso, que, como él dice en un momento, también evolucionó ideológicamente, porque el Che sale de la Argentina, el que sale de la Argentina es un Che, y el que termina en Bolivia es otro. Claro, totalmente. Entonces cuenta esa, y donde Ricardo Napuri en esa evolución tiene algo que ver, pero eso lo cuenta. Y un anecdotario también personal muy rico, que no lo voy a contar ahora. No, claro. Que cuenta de su relación con el Che Guevara, y sus reflexiones sobre temas muy candentes en la actualidad, sobre lo que pasa en Venezuela. Es decir, él ayuda a comprender, es decir, desde un punto de vista, viendo lo que es positivo, lo que se hizo, lo que no hizo, y lo que puede ser negativo también. Claro. ¿Sí? Pero lo hace desde el punto de vista reflexivo, digamos, no desde la destrucción. Bien, Hugo, ¿tenés algún otro proyecto en mente o estás abocado solamente a esto? Ahora, siempre todos los cineastas tienen proyectos en mente. El tema es que la podamos sacar de la mente y concreta, porque el cine es un arte hermoso, pero es caro. Es caro, claro. Es caro, y además es un trabajo en equipo. Es decir, no hay cineasta. La película del Rey no existe. Sí. Existe la famosa película del Rey de Sorín, no existe la maravillosa película del Rey, pero no un cineasta, una persona sola no puede hacer una película. Entonces eso, y me parece muy bien porque es un trabajo en equipo, y la gente
actores y técnicos tienen que cobrar su sueldo y bueno, Claro. se vive de eso. Por eso es muy importante que haya un INCA, un instituto de cine, que fomente el cine, no solo por una cuestión cultural, que es muy importante, sino también para que haya trabajo. El cine es dador de trabajo, Sí, sí. para los actores, para los técnicos y para todo lo que se deriva de ahí, fleteros, cocineros, lo que sea, ¿no? Es decir, Perfecto.